Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer a Carol Martínez. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol, gracias por invitarme. Para mí es un placer, te presento, tú eres periodista y también creadora del método biografismo, que es un método en el cual ayudas a las personas a poder contar su historia, y me gusta también porque dices esas historias que a veces no han sido contadas, y además también con el elemento de la emoción, para que puedan conectar con la emoción, supongo que obviamente primero suya y luego también para que haya esa conexión con el público. Oye, ¿cómo nació la idea del biografismo? Pues mira, la idea del biografismo nace desde dos perspectivas. La primera es, porque bueno, periodistas hay un montón, tú das una pata a una piedra y hay un montón de periodistas, entonces diferenciarse en el mundo del periodismo en ese sentido es difícil y mis apellidos Martínez García tampoco ayudan. Entonces, en fin, al final pasas a ser un poco como del montón. Entonces, por un lado estaba la idea de hacer algo diferente, hacer algo para poder, pues eso, destacar, por lo menos ser visible entre todo el mundo de comunicación que hay. Y por otro lado, porque yo he trabajado de periodista muchos años, he entrevistado a muchísimas personas y de lo que me he dado cuenta es de que a todo el mundo le cuesta contar su historia. Primero porque no creen que tengan una, no le dan valor, piensan, no, si yo tengo una vida normal, a mí no me ha pasado nada importante. Y yo haciendo entrevistas a, pues eso, a gerentes generales, a ministros, a CEOs de grandes empresas, me di cuenta que cuando les hacía preguntas más del tipo personal, en plan de, bueno, Ujú. ¿tú qué querías haber sido de pequeño? ¿Tú te imaginabas en este puesto cuando eras pequeño? Eran las respuestas, o sea, eran las preguntas que más les emocionaban, eran las preguntas con las que tú les veías que les brillaban los ojos, ¿no? Era como a la gente le gusta hablar de su vida, pero no todo el mundo sabe hablar o contarla. Entonces, un poco uniendo esas cosas con mi experiencia y trayectoria profesional, dije, pues yo tengo que ayudar a la gente a que cuente su historia y a que le den valor, con el objetivo de conectar, porque a través de la historia es la manera en la que generamos cercanía y empatía con la gente que nos escucha y que nos ve. Qué bueno, me encanta porque es esto, todos tenemos una historia, ¿no? Y de alguna forma el biografismo permite que podamos llegar a contarla. También supongo que ahora escuchándote, a lo mejor también se conecta un poquito con el síndrome del impostor, ¿no? De qué voy a contar yo si yo tampoco tengo nada, Exacto. si yo tampoco soy nada, no nadie, no he hecho tampoco grandes gestas, grandes acciones, ¿no? Supongo que también ahí tienes un trabajo importante, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las primeras cosas que trabajo es identificar cuáles son nuestros bloqueos, porque Mm, todos en algún momento hemos tenido bloqueos relacionados con la historia. El primero es decir, yo no tengo una historia, mm. yo no tengo nada que contar. Y esto nos viene porque nos solemos comparar, como estamos acostumbrados desde Exacto. chiquititos a que nos cuenten cuentos y historias, y normalmente son todas épicas, Mm, fantasiosas, pues claro, lo comparamos, digamos, con nuestra vida del día a día y de, pues si yo no escalo una montaña, yo no he peleado con un dragón, si yo no he exacto. ganado un Oscar, entonces dices, ostras, pues mi vida es muy normal. Pero es que nos damos cuenta que de las cosas del día a día, al final todos tenemos nuestras historias, nuestros retos y nuestros desafíos, que no tienen por qué ser, pues eso, escalar el Everest. A lo mejor para ti un reto es hacer deporte, a lo mejor para Mm, ti un reto es madrugar por las mañanas o llegar puntual a un totalmente. sitio y tienes un problema con la puntualidad. Al final cada uno sabe cuáles son los desafíos de su día a día. Y si esos desafíos hacen que tú desarrolles una serie de habilidades o herramientas o que facilites a otras personas que cuando pasen por esa misma situación en la que estás tú, que puede ser un poco más complicada, pues una enfermedad, un despido, un divorcio, pues las cosas que nos pasan naturalmente, si con eso crees que puedes ayudar a otras personas a inspirarlas, pues leche, pues entonces tu historia merece la pena que la compartas porque estarás compartiendo tu conocimiento y ayudando a las personas que te escuchen. Totalmente. Es como que hay un público que está esperando también tu historia. A lo mejor tú estás diciéndote, ostras, es que para mí, como bien comentabas, ¿no, Carol? Para mí fue un reto, ¿no? Volver a hacer deporte o ponerme en forma. Bueno, es que a lo mejor hay gente que tiene la misma situación que la misma que has pasado tú y está esperando justamente a alguien que sea un ejemplo en este campo. No hace falta, como bien decías, de subir el Everest. Y a lo mejor también es Exacto. una forma también de romper, ¿no? Con ese síndrome o con esa parte de sentirte que estás engañando. Exacto, porque muchas veces piensas que para ser ejemplo es por lo que decíamos al principio, que tienes que haber hecho una gran gesta, Claro, algo que sea poco común, no, llegar a la luna. No, pues no todo el claro. mundo tiene la posibilidad de llegar a la luna, pero hay muchas cosas que tú haces en tu día a día que hay Exacto. gente que de verdad están esperando escucharte, porque otro de los bloqueos, cuando hablamos de los bloqueos, el primero es eso, decir que no tienes una historia porque Mm, tu vida es muy normal, sí. pero hay bloqueos como del tipo, pues tengo miedo a exponerme, tengo miedo a que Ujú, me juzguen, si cuento las cosas malas es porque lo estoy mm, contando para dar pena, o si cuento todo lo contrario, si cuento los logros o las cosas que he conseguido, joder, van a pensar que soy una creída y una prepotente. Y mm, no, nada que ver, todo depende del enfoque que le demos. Y luego también, pues la general de, vale, soy consciente de que me han pasado muchas cosas, soy consciente ujú. de que las podría contar y ayudar, pero no tengo ni... Ups, ha habido un pequeño corte. Volvemos con el punto este de la gente que tiene dificultades para contar su historia.
Sí, porque llegado a un punto en el que uno sí es consciente de, oye, pues he vivido muchas cosas, me han pasado cosas, soy consciente de que podría tener una historia, oye, pero a lo mejor lo que pasa es que no sabes cómo ordenarla, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo unir los puntos de conexión entre las cosas que te han pasado en el pasado y la persona que eres ahora. Y sí, sí que hay relación entre las cosas que hacías antes y la persona en la que te has convertido ahora. Eso es lo que a mí se me da fácil y con lo que yo consigo hacer ese hilo conector donde buscamos esos puntos de conexión entre quién eras antes y quién eres ahora. Está muy bien. Al final también todo consiste en historias, ¿no? Porque hemos aprendido desde pequeñitos con cuentos, con narraciones, con fábulas y como adultos, ¿no? Aunque parezca que ya hemos crecido y que tenemos esa mente más racional, realmente seguimos siendo niños en trajes o en vestidos de adultos, con lo cual nos gustan las historias, nos gustan las narraciones, es algo que nos engancha, ¿no? Y aquí supongo que es parte del trabajo que tú haces, ¿no? Exacto, porque además, lo que decías tú, desde chiquititos estamos acostumbrados a que nos cuenten cuentos, ¿no? Y a que nos Sí, cuenten historias. Y de hecho, esto incluso las empresas, las sí, grandes empresas y la publicidad se dan cuenta de ello. Y por eso cada vez es menos común el que veas un anuncio donde te digan, compra esto. No, no, te cuentan todo en historia, te meten en todo correcto. un envoltorio para que empatices con esas personas. Y al final las convierten un poco como con las películas. Mm, Yo siempre pongo de ejemplo las películas. ¿Por qué las personas tenemos películas favoritas? Bueno, pues porque mm, de alguna manera nos hemos sentido inmersos en esa historia, incluso nos llegamos a identificar con los personajes, a lo mejor no con el personaje principal, pero si empezamos a buscar esos puntos en común, realmente nos gusta ver ciertas películas y mm, podemos ser capaces de ver la misma película varias veces porque nos produce emociones, porque conectamos de alguna manera con esos mm. personajes. Bueno, pues cuando nosotros contamos nuestra historia, la gente que nos escuche, audiencia, seguidores, clientes, también Ujú. conectan de alguna manera con nosotros. Eso sí, incluso ahora se ha puesto de moda, bueno, lleva ya un tiempo, empresas que hacen los anuncios y los hacen como en versiones cortas y largas, ¿no? Pero al final es como una historia, como si fuera una mini película, un mini corto, y entonces te ponen, para ver la historia completa, visita la página web de o el vídeo tal, tal. Al final te das cuenta que es esto, que es el storytelling. Exacto, es storytelling puro y duro. Yo, digamos que en donde he aprendido, donde he empezado a practicar esto, fue cuando trabajaba en agencias de comunicación, porque al Ujú, final tienes que hacer un poco storytelling para marcas y claro. empresas. Pero digamos que no precisamente tenía que ser un storytelling real. Lo Ujú, puedes adornar, puedes poner cosas, pues eso, para intentar enganchar más, pero claro, no precisamente tiene que ser real puro y duro. Por ejemplo, cuando te estás claro. viendo el anuncio de unas pizzas y ves a la Sí, familia en torno, esa familia sabes que no es real, sabes que claro. son actores. Al trasladarlo a la marca personal, porque al final yo trabajo con emprendedores, Ujú, esas historias son reales, porque estoy sí, contando la historia real de la persona que está detrás de la marca. Entonces no hace falta que haya actores, tú eres el totalmente. protagonista de la historia. Entonces, esa es la mayor diferencia, que sean Sí. historias reales y auténticas que al final son las que más conectan. Carol, me has leído la mente porque estaba pensando también en pizzas. No lo he dicho, pero estaba pensando en un famoso anuncio que la gente a lo mejor ya sabe cuál es, de Tal pizzas. cual. Y es esto, ¿no? Es una historia y dices, ostras, qué bien lo que lo han montado, ¿no? Pero al final es esto, es Exacto. que tú como a nivel individual, ¿no? Puedas transmitir esa autenticidad, que supongo que también es el gran diferencial con las marcas, ¿no? Porque al final las marcas al final son actores que a lo mejor están pagando, obviamente, a lo mejor hay alguna marca pues, que busca casos reales, pero al individuo, bajando a lo que tú haces, ¿no? Al final es la historia auténtica de cada sujeto, de cada persona. Exacto, es la historia auténtica de cada persona, pero como decíamos al principio, la gente no le da importancia y sobre todo le surge una incógnita. Bueno, Mm, pero ¿para qué necesito yo contar mi historia? ¿Por qué necesito contar por qué cosas o situaciones he pasado? Si al final, por ejemplo, te pongo un caso, si yo sí, soy abogado, ¿por qué tendría que contar? Bueno, pues porque si, por ejemplo, tú eres abogado especializado en separaciones y tú has pasado por una claro. separación, el cliente te va a percibir de una manera diferente porque vas a ver, mira, esta persona me lo está contando porque ha pasado por la misma situación, empatiza contigo, me va a entender Mm, mejor. Que no quiero decir que un abogado que no haya pasado por un divorcio se pueda especializar en divorcios, no claro, tiene por qué, pero la conexión va a ser distinta y para ti va a exacto. ser ese punto diferenciador. Y lo que queremos es diferenciarnos para conectar y generar confianza, porque da igual lo bueno o fantástico y maravilloso que sea tu producto o Mm, servicio. Si tú no consigues transmitir confianza, nadie lo va a comprar. es Entonces, así. va un poco encaminado por ahí. Totalmente. A mí me ha pasado de tener pacientes y clientes, ahora estoy ya más en tareas directivas, pero muchas veces me han preguntado, ¿y tú has vivido algún episodio de ansiedad o has tenido algún episodio de sentirte abrumado? Y entonces, bueno, aquí como psicólogo intentamos siempre no entrar en lo personal, pero sí que con algún pequeño matiz, ¿no?
puedes empatizar más, decir, mira, pues he tenido ciertos episodios, no vamos a entrar porque tampoco quiero hacer aquí un proceso de terapia mía, pero a veces eso también ayuda al propio paciente a sentirse más comprendido, decir, entonces entiendes, ¿no? Lo que es, por ejemplo, puedes sentirte que no puedes respirar o que puedes tener algún episodio de sentirte desbordado o desbordada, y es verdad que ayuda a esa conexión, facilita que haya también esa empatía. Totalmente. Además, fíjate, me sirve como ejemplo muy bueno porque, bueno, yo lo que hago ahora es un taller que se llama Taller Escribe tu Historia y Ujú. va dirigido a diferentes profesionales de diferentes sectores. Entonces, en la primera edición, que ahora estoy terminando la segunda y va a haber una tercera, en la primera edición había una psicóloga y una psicoterapeuta y Bueno, efectivamente me hacían mención a esto, decir, claro, Carol, es que nosotros de la escuela, por como nos han enseñado, mm, dicen que no tenemos que contar cosas personales. Es como, sí, obvio, dentro de la consulta no vas a contar tus cosas claro. personales, pero si yo voy a redes sociales o yo voy a una página web, Mm, de entre todos los profesionales de tu sector, voy a querer elegir aquel con el que conecte más, aquel que me correcto. transmita más confianza. Y la única manera que yo puedo tener para saber si alguien me cae bien o mal Mm, es conocer algo de ellos. Es como si tú fueras una fiesta con 2000 personas y te sí, volvieras sí, a sí. casa y digas, pues no sé si alguien me ha quedado bien o mal. Claro, si no has abierto la boca, si no has interactuado, si no has compartido ninguna Mm, cosa, es muy difícil que existan esas conexiones. Porque además la clave es que nunca sabes con qué parte de tu historia vas a conectar. Tú a lo qué mejor bueno. piensas, te voy a contar esta parte y esta es la que va a conectar con esta persona. Bueno, pues si precisamente esa persona que te está escuchando ha pasado por eso, sí, pero a lo mejor para ti es otra cosa por la que has contado así, un poco pasando de puntillas y esa es la cosa que ha pasado. A mí me pasa cuando yo he tenido que dar alguna conferencia y he compartido mi historia, que la hago a través de un vídeo, Ujú. al terminar esta conferencia, se me han acercado diferentes personas y cada una de ellas, de manera diferente, me han dicho por qué han conectado. Oye, yo he conectado muchísimo cuando estabas hablando de tu madre. Oye, yo he conectado cuando estabas hablando de lo de tu padre. O yo he conectado cuando has dicho que viajabas por el mundo. Entonces, al final, nunca sabes con qué pieza vas a conectar, pero tienes que empezar a Qué bueno. compartir estas partes de tu historia, 100%. Exacto, eso también me viene a la cabeza. A veces a mí me inspira, ahora que también más con la faceta de empresario, me inspira mucho también las películas así también de emprendedores, películas también así de proyectos. Y es curioso porque es lo que tú dices, ¿no? Hay momentos en años que he visto películas y me he fijado mucho en las etapas del principio de cómo empezaron, ¿no? Ahora estoy mirando más películas en momentos en que, vale, ¿cómo están consolidando el negocio? A lo mejor de aquí a unos años pues miraré pues películas o me fijaré más en las películas en donde está la parte en la que ya está más en expansión. Y es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que una misma charla o un mismo mensaje te puede inspirar en puntos distintos. Total, total, porque eso, al final, nuestra historia también, como nosotros, va en constante evolución. Entonces, tú Sí, no eres la misma persona que hace 10, 15, 20 años. Sí que guardamos y tenemos cosas en común con esos niños o niñas que en algún sí. momento fuimos. Y entonces es tratar de buscar esos puntos de conexión, porque de repente, pues me pasa con las alumnas ahora en el taller, porque me dicen, uy, pues yo de pequeña me atreví a hacer esto y aquello y Mm, más allá. Y luego han tenido trabajos o desempeños profesionales en su vida que han supuesto también pues esas mismas escenas de valentía o de atrevimiento que hacían de pequeña. Entonces, en el fondo es como, claro, estás conectada con como eras tú mm, de pequeña, cuando se lo reflejas o cuando de repente se dan cuenta y lo analizan, porque al final es un tema de tomarte tiempo para analizar quién has sido y qué exacto. es lo que has hecho. Y como vamos siempre ahí con el piloto automático, como se suele decir, y súper rápido y no nos paramos a reflexionar, pues pensamos que todas las cosas pasan por casualidad Mm, y no nos paramos a hacer, pues eso, un análisis de todas las cosas que hemos conseguido. Cuando se lo muestras así, dices, ostras, es verdad. mm, Entonces, digamos, esa es la parte como más satisfactoria totalmente. del proceso por el que pasan, ¿no? De que se dan cuenta de que efectivamente les han pasado muchas cosas y que su vida tiene valor. Incluso también ahora estaba escuchándote pensando que puede ser incluso un proceso terapéutico, porque cuando te das cuenta también de todo lo Total. que has superado, haces como un reaprendizaje o una mayor concienciación de lo que has vivido. Total. De hecho, una de las, bueno, son varias alumnas las que me lo han comentado. De hecho, la primera que me lo comentó fue esta que es psicóloga. Sí. Y me dijo, es que, dice, yo veo que más allá de que tú enseñas a contar tu historia y Ujú, tus historias y todas las que se desprenden, dice, lo veo como un proceso mucho más profundo y sí, terapéutico. sí. Claro, a mí se me hace un mundo y me parece como una responsabilidad mucho mayor, porque claro, al final yo no soy ni psicóloga ni coach, y yo al final lo que hago es abordarlo todo pues desde el punto de vista de lo que yo sé hacer, que son preguntas. Como Claro. periodista soy preguntona, entonces yo creo que si nos hacemos las preguntas adecuadas, Mm, vamos obteniendo las respuestas necesarias. Entonces, cuando me dicen que lo ven como un proceso más allá de autoconocimiento, ujú, sanador, cuando empiezo las sesiones con ellas y digo, ¿qué tal los ejercicios de esta semana? ¡Joder, me han removido un montón! Es como, ostras, es como, lo veo como súper bonito porque al final está hecho pues desde el cariño y desde el amor y desde la pasión más pura, que es resaltar la historia de las personas y ver que les ayuda a hacer
ese proceso que es más profundo y que va más allá, leche, pues a mí me hace sentirme súper, súper orgullosa de lo que Qué hago, ¿no? bueno. Para que la gente también pueda contextualizar más tus talleres, ¿podrías hablarnos también un poquito de cuál es el itinerario o cuáles son un poquito las sesiones que podrían llegar a ver? También así para despertar ese interés. Perfecto, mira, yo tengo un taller que se llama Taller Escribe tu historia. Ujú. El taller en sí, el objetivo es que las alumnas, y hablo en femenino porque la mayoría de las clientas son mujeres, en esta segunda edición se ha apuntado un hombre, pero no es porque no valga para hombres, pero no sé, de alguna manera atraigo más Poco a a público poco. femenino. A ver si se animan Pero también los claro, pero hombres. claro, pero todos tenemos una historia, Sí, seas hombre o mujer, totalmente. tienes cosillas que contar. Entonces, el taller básicamente consiste en que la persona se dé cuenta, primero, que identifique cuáles son esos bloqueos para Vale. tratar de trabajarlos y ver, bueno, pues que si lo que te pasa es que no lo sabes contar, vamos a ver cómo contarlo. Si lo que te Vale. pasa es que te da miedo exponerte, vamos a ver de qué manera puedes contar cosas Ujú. sin que para ti suponga una incomodidad y una exposición, ¿no? Identificamos cuáles son esos bloqueos. Y lo que hacemos a lo largo de 4 sesiones online grupales, en directo conmigo, donde me pueden Ujú. preguntar, yo he creado una serie de mapas para que ellos puedan descargar su información. Van haciendo como un recorrido a lo largo de su vida y van volcando ahí todos sus recuerdos, porque al final, cuando uno no sabe contar su vida es porque tienes un montón de información aquí, pero que no sabes cómo organizarla. Claro. Entonces, la primera pregunta que surge muchas veces es decir, claro, pero es que lo tengo que contar todo. No, lo que vamos a hacer es volcarlo todo para, en base a toda la información que tengamos volcada, seleccionar cuál nos interesa, cuál no, cuál podemos conectar con nuestra parte profesional, cuál creemos que puede aportar valor al que la Ujú. escuche. Y hay gente que sí, que aprovecha toda esa información y hay gente que no. El objetivo es que la persona pueda escribir su historia, pero no es historia como un cuento y cuento una única historia donde lo meto todo y ya. No, es que te vas a dar cuenta que al tener esa historia vas a decir, ostras, si es que hay un montón de capítulos interesantes que podría compartir. Esto les va a ayudar a generar contenido. Como son Ujú. emprendedoras, habitualmente todas tienen canales de comunicación. La que no Claro. tiene un podcast tiene Ujú. canal de YouTube, la que no tiene Instagram, la que no tiene un newsletter porque tiene lista de suscriptores, y aprovechan estas historias para conectar de una manera más cercana con sus suscriptores. Entonces, también se les van mostrando un montón de ejemplos de otras creadoras de contenido que dicen, es que mira cómo aprovecha esta persona para contar su historia y lo ha hecho a través de una foto o esta lo ha hecho a través de su lead magnet descargable para que la conozcan más. En fin, les enseño todos los formatos habidos y por haber con ejemplos gráficos para que ellas vean, ah, pues Ujú. fíjate, esto lo podría yo trasladar a lo mío. Entonces, a lo largo de estas 4 semanas, con estas 4 sesiones, lo que hacen es eso, trabajar sobre su historia, volcar sus recuerdos, organizarlos e ir generando contenido que pueden poner en práctica desde el día uno, porque esa es la realidad. Ellas pueden poner en práctica y ir viendo qué les funciona y no, porque al final es un poco ensayo-error, tienes que ir probando. Si Exacto. no has hecho nada de comunicación, tienes que ver qué es lo Mm. que te va funcionando y lo que no. Mm. Y la realidad es que las que lo van poniendo en práctica desde el minuto uno me van diciendo, ostras, pues fíjate, no es que solamente haya conseguido mayor tasa de apertura de mi correo, es que no, he conseguido que me contesten, lo cual ya es pues que me digan, oye, muchas gracias por compartir tu historia, me he sentido súper identificada. Entonces, al final, ellas pueden ir probando y al final del taller se van a llevar un montón de contenido para poder compartir pues, en los siguientes meses. Y además, en Ujú. esta tercera edición también va a incluir una sesión uno a uno conmigo donde poder revisar todo ese trabajo y Qué poder bueno. profundizar un poquito más. O sea, que esto Una sería un mentoría. poco... Una mentoría de seguimiento, ¿no? exacto, Está muy bien. Y es que exacto. además es esto, es la forma de diferenciarte, ¿no? Lo que hablábamos en el principio cuando hemos empezado, ¿no? De periodistas hay muchas, pero al final también es la manera también de crear tu propio mensaje o tu propia historia que pueda llegar a impactar al mundo. Exacto, porque al final cada una lo hace con un objetivo. Mm. Las hay que dicen, pues porque tengo que dar una charla o una conferencia, o no, Claro. habitualmente doy masterclasses o doy webinar y me gustaría conectar de una manera genuina Mm. con el público. Bueno, pues muchas veces a través de la historia, en función de cómo la plantees y en el Mm. momento en concreto en el que la cuentes, generas esa conexión y sobre todo esa confianza, porque lo que queremos es ser personas confiables, que la gente que nos ve por primera vez tenga la sensación de que nos conocen de toda la vida, esa sensación Sí. de decir, "Oh, es que siento que te conozco", y que puedan llegar a esa decisión de decir, pues me cae bien, me caes bien o no, porque otra de las cosas que Mm. trabajamos es ver que no le tienes que gustar a todo el mundo y no lo Exacto. pretendas porque eso es agotador. Entonces, la idea es decir, bueno, le gustarás a quien conecte contigo y a quien no le gustes, pues seguirá su camino o se irá con otro profesional, Correcto. porque yo creo que hay espacio para todos, no es cuestión de decir, no, yo voy a abarcar a todo el mercado. Si yo quisiera abarcar a todo el mercado, moriría de éxito y no es la idea. Tampoco es Tiene la que haber idea. para, tiene que haber para todos. Claro, sin hacer muchos spoilers, porque también la gracia o la idea es que la gente se pueda apuntar también a tu taller. ¿Qué elementos, para decir algunos, qué elementos tú consideras que son claves para esa conexión emocional o que pueden facilitar que haya una vinculación más próxima o intensa con la gente? Pues mira.
la manera en la que más vamos a conectar es cuando nos mostramos vulnerables. Vale. Es lo que más nos cuesta. Además, de hecho, normalmente lo que suelo preguntar es decir, ese recuerdo del tema del que no quieres hablar, normalmente es el que te va a conectar más con la gente. Claro, hay recuerdos y Mm, recuerdos. Claro, a lo mejor si es claro. un proceso, una etapa de tu vida que a lo mejor todavía no está superada o que de alguna manera a ti te ha dejado algún tipo de secuela o trauma, a ver, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero Sí. se trata, y de hecho a veces pasa, dicen, no, es que hay algunas alumnas que me dicen, fíjate, es que los recuerdos que yo tengo de esta etapa de mi vida no son precisamente positivos. Mm, Y tampoco me gustaría ahondar, y no es el objetivo, ahondar ni ujú. remover mucho. El objetivo es Vale. decir, bueno, ¿seríamos capaces de darle otro enfoque? ¿Sería Mm, posible que nosotros esta etapa de nuestra vida la viéramos por el punto de vista de qué herramientas te has llevado, qué aprendizajes? Si te sientes más fuerte que al principio, que sí, que hay cosas que dirías tú, "Joder, preferiría no haberlo pasado", pero yo ya. personalmente pienso que aquellas etapas que han sido como más difíciles son las Ujú. que me han dado más herramientas y más ganas y más Totalmente. desempeño para decir, oye, afrontar cualquier otra. Entonces, la primera de todas yo diría que es esa, que es la vulnerabilidad, mostrar que Ujú. no somos perfectos, mostrar que nos equivocamos. Yo lo cuento en mi historia en la que comparto, oye, yo me casé y me divorcié. O sea, Ujú. habrá gente que lo vea como un gran fracaso y yo de ahí me llevo un montón de aprendizajes. Mm, También hace muchos años monté un negocio y lo tuve que cerrar. De ahí se desprendieron también un montón de aprendizajes. Entonces no se trata de decir mi vida es claro. perfecta y todo lo hago bien. No, sobre todo cuando te muestras más vulnerable es cuando realmente consigues conectar por eso, porque siempre va a haber una persona al otro lado que Ujú. diga, anda, pues estoy yo justo en esta misma situación. Así que el ingrediente número uno yo creo que sería la vulnerabilidad sin ningún tipo de duda. Ujú. Luego también hay una historia que es bastante general o universal, que es la de no tener nada y lograrlo todo, ¿no? Claro, a veces es lo que hablábamos, ¿no? De que no hace falta que sea una historia totalmente épica, sino que al final es tu propia historia, no hace falta. Porque hay gente que a veces dice, bueno, pues yo no he tenido una situación familiar de pobreza o de escasez o de... He estado en una clase media, he estado en una vida normal, ¿no? Pero es lo que tú dices, pero a lo mejor sí que han habido episodios más complicados dentro de ese entorno en los que tú también te puedes basar para poder también construir ese relato. Claro, de hecho, es que es precisamente el otro perfil. El otro perfil piensan, bueno, si es que realmente he tenido una vida muy Exacto. normal, no he tenido grandes dramas, entonces no tengo una historia. Pero como que no, claro que sí, apenas que tengas Mm. 30, 40, 50 o más años, Has cosas vivido. te tienen que haber pasado. Entonces, a lo mejor como mero observador, Mm. y a lo mejor es porque tú lo has sabido manejar bien. Entonces, la idea sería que compartieras esas herramientas, esas habilidades, esas capacidades que tú has desarrollado Correcto. para verlo con esa tranquilidad que te ha hecho que tú no veas esas situaciones como problemas, porque a lo mejor otras personas en tu misma situación sí que les hubiera parecido un desafío o un reto. Entonces, al Mm. final eso es que nunca sabes cómo es la vida de la otra persona. Entonces, hasta que no te muestras un poquito, no sabes con qué pieza vas a conectar. Yo insisto mucho Totalmente. con eso. Y una misma historia la puedes contar también, entiendo, desde perspectivas distintas. Es decir, puedes utilizar un mismo relato y seguir contándolo, aunque sean con matices o con perspectivas o con elementos que puedan variar. Sí, claro que sí, porque además también pensamos cuando escuchar el nombre del taller, no, taller Sí. escribe tu historia, cuento una historia, la cuento una vez y ya, chimpón, ya no tengo nada más que hacer. No, la idea, y sobre todo en el mundo del emprendimiento, es Ujú. que al final, pues si nos basamos en algunas redes, las que funcionan con tipo de algoritmo, el hecho de Ujú. que tú hayas contado en un post hace un mes quién era, no quiere decir que lo haya visto todo el mundo. De hecho, Claro. además, el algoritmo te va mostrando a otras redes, va cayendo gente nueva en tus redes sociales. Entonces Sí, tú sí. tienes diferentes maneras y tienes que estar constantemente contándolo. No te tienes que convertir en el pesado que está contando siempre su historia, pero es que tienes diferentes partes que abordar de tu historia. A lo mejor un día quieres afrontar o abordar un capítulo que tiene que ver con la superación. A lo mejor hoy un día relacionado, pues yo qué sé, yo me baso en Ujú. ejemplos que a veces utilizo yo. Sí. Por ejemplo, en el Día Mundial del Arte, creo que era, o el Día del Artista, a mí se me ocurrió contar en mis stories, enseñar los trabajos y las carpetas que me dibujaba mi padre, porque mi padre dibuja muy bien, Qué bueno. y yo las tengo guardadas como auténticas obras de arte. Entonces yo con el motivo de, hoy es el Día Mundial del Arte, dije, recurrí a esos recuerdos y empecé a hablar de esos recuerdos que tenía yo con esas carpetas que a Mm. día de hoy tengo guardadas como si fueran obras de arte. Al final se trata de hacer un poco ese clic y es lo Ujú. que consiguen la mayoría de las alumnas que pasan por el taller, que es darse cuenta de que todo es susceptible de convertirse en una historia. Mm. Hasta lo que te ha pasado por la mañana,
pues yo qué sé, si te has encontrado con un vecino, habla con el vecino, seguramente hay un aprendizaje, solamente de esa conversación surgen Exacto. historias. La gente que hace email marketing diario, de estos que te mandan email diario, Es yo me así. leo mucho, estoy suscrita a un montón de newsletters precisamente para ir absorbiendo ejemplos Mm, para poder mostrar a las alumnas. sí. Y hay gente que lo hace de una manera brillante. Dice, ¿de qué manera me estaba contando esta historia y lo ha enlazado al final? Pues con su curso, Sí, con sí. su He ido taller. a Oye, comprar que es el pan y respetable. justamente en la cola de la panadería escuchar una conversación y... Total. Es así, y a mí además me parece súper entretenido. De Sí, hecho, a sí, mí me sí. pasó, yo lo conté en algún otro momento, que yo tuve el gusto de conocer al Mago More. El Sí, Mago More, yo estoy suscrita a su newsletter, entonces yo le leía todos los días y además cuenta cosas como muy personales, de su familia, hoy me he sí. reunido con tal, hoy he tenido que hacer una conferencia, y te va contando y al final tienes la sensación de que lo conoces. Tuve la oportunidad de encontrármelo un día en un sitio donde estaba yo, y yo con todo mi morro me fui como si le conociera toda la vida. Y le dije, hey, Mago More, que yo te leo todos los días. Bueno, la conversación fue de lo más cercana, porque él sintió, le dije, digo, oye, perdona, digo, que a lo mejor te he abordado aquí como si te conociera de toda la vida. Y me dijo, claro, es que si me lees todos los días, realmente nos Y es esto. conocemos. Y fue fantástico, porque al final también esto, esto lo transmito con las personas que hacen el taller, que tiene que haber una coherencia entre lo que comunicas y cómo tú eres. No puede ser que de Exacto. repente tú comuniques de una manera y que luego cuando te encuentres en persona diga, pues no tienen nada que ver. O sea, Sí. yo estoy convencida que la gente que a mí me conoce o me ven Mm, dice, es que eres exactamente igual como transmites en tus redes sociales, en tus canales de comunicación. Y eso es es lo que así. tiene que suceder, coherencia en lo que contamos. Correcto. Al final también es lo que tú decías también de la familiaridad, ¿no? Que haya una familiarización con tu audiencia, ¿no? Que te vean habitualmente y que además también puedas ir compartiendo cosas de tu vida. Es la forma también de crear esa conexión. Exacto, Yo lo exacto, veo eso mucho es. eso también en LinkedIn. Bueno, en muchas redes se utiliza, ¿no? Pero concretamente en LinkedIn la gente sube muchas fotografías y entonces te pone la historia en el texto, ¿no? De esta fotografía es cuando yo veraneaba en el pueblo de mi abuelo, tal, tal, tal. Y justamente es esto, ¿no? Es esas historias que vamos relatando, vamos contando. Exacto, y además, incluso en LinkedIn he percibido en el último tiempo, porque también es otra red que uso yo, que Ujú. incluso la gente se muestra vulnerabilidad en el momento, por ejemplo, de un despido. Hay Sí, gente o sea, esto hace años era impensable. sí. En una red profesional donde se supone que solamente tienes que poner tus títulos y tu formación, Éxitos, sí. hay gente, Sí, sí, sí. exacto, hay gente que de repente se abre y muestra esa vulnerabilidad y piden ayuda. Y de verdad, la avalancha de mensajes de la gente como comparte y tal, es tan bonita la conexión que se produce ahí. Y simplemente porque hay una persona que está mostrando su vulnerabilidad, su miedo, su terror o pánico a decir, bueno, tengo Mm. cierta edad y creo que voy a tener dificultades para encontrar trabajo. De verdad que esas historias, además, luego que son como los posts más compartidos, Sí, sí, sí. reposteados y todo, y yo lo veo eso y digo, es que da gusto entrar en LinkedIn, ya no es solamente una plataforma de postureo total, de me han ascendido y tal. Oye, que cuando Mm. demuestras eso, que también lo tienes que hacer, porque es que hay que hacerlo. Si tú no muestras cuáles son tus logros, si te acaban de ascender, si acabas de terminar un máster o unos estudios en algo, cuéntalo, es tu punto diferenciador pues de otros profesionales que hagan lo mismo que tú. Y además el compartirlo, el felicitar a la persona. A ver, que gente chunga y mala te vas a encontrar en todos los sitios. Entonces, pues, al Exacto. final, el que te quiera dejar un comentario negativo es que no es tu público, así que no tienes ni que perder Ya un está. segundo en preocuparte por O el comentario que... incluso lo puedes ver como positivo en el sentido de que vas por buen camino. Hay una frase que Exacto, decía algo así como que si no tienes haters es que no lo estás haciendo, no estás haciendo suficientemente ruido o estás estoy de haciendo acuerdo. buenos mensajes. Estoy de acuerdo, Oriol, es así, Bueno, es tal cual. es una cosa que de alguna forma uno se tiene que acostumbrar, ¿no? De haters habrá, incluso es que ya los hay. O sea, aunque tú no te expongas públicamente, ya tienes haters, que eso lo digo yo siempre, Sí, ¿no? Hay gente que tú ya no le caes bien. O sea, exacto. vas por la calle y hay gente que a lo mejor, tú porque no puedes leer, la gente no puede leer la mente, ¿no? Pero te encuentras gente que a lo mejor te dirá, ostras, qué polo más hortera o qué peinado no sé qué. O Sí, sea, haters sí, ya o qué existen, camisa más cantarina naranja. Bueno, pues, pero no somos y aquí conscientes. no. Exacto, no somos conscientes. Al final es que es un poco eso. Y yo creo que ese es el gran cambio que ha ocurrido con el tema de las redes sociales y del poder comunicar Sí, detrás de una pantalla bajo ese escudo. sí, Tú antes producías pensamientos en las otras personas, lo que pasa es que no tenían cómo comunicártelo. Y ahora, desde la seguridad de la pantalla o tal, te dejan ahí cualquier cosa que se les pasa por la cabeza. Bueno, es pues no así. nos preocupemos por eso, quedémonos con los comentarios positivos porque son muchos. A mí cada vez que me llega un mensaje de una clienta, pues eso, que los ejercicios le están removiendo, que le estoy ayudando a reconectar, que se está Mm. dando cuenta del valor de lo que ha sido su vida,
Es que Ya está. me siento súper bien porque digo, "Joder, estoy haciendo lo que creía que debía hacer y yo me siento muy, muy satisfecha con eso, la verdad. Qué bueno, está fantástico. Carlos, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado volando. Siempre digo que cuando el tiempo va rápido es una buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la gente que nos está viendo y que a lo mejor está aún con alguna resistencia o se está pensando, ¿no? Esta idea de contar su historia y luego también dónde la gente puede contactarte y apuntarse a tu taller. Fenómeno. Mira, pues básicamente lo que tendrían que preguntar es si se identifican con alguna de estas situaciones que comentábamos al principio. Si Ujú. eres de esas personas que piensa que no tienes nada que contar porque tu historia es muy normal. Si piensas que eso, que no te ha pasado nada relevante. Si piensas que nadie va a querer escuchar tu historia. Si piensas que contar tu historia es exponerte y dar pena. O que si piensas que contar tus logros es presumir. Si no sabes qué relación existe entre tu parte personal y cómo vincularlo con tu parte profesional. Para generar confianza, eso quiere decir que podría servirte perfectísimamente el taller Escribe tu historia. Y sobre todo con la idea de decir, bueno, claro, la gente cuando escucha la palabra biografismo piensan que lo que van a escribir es un libro. Es que si tú quisieras escribir un libro, la primera parte o la primera base para ir generando ese guión o esos contenidos que convertirías en capítulos es que empieces a analizar un poco cuáles son Exacto. tus vivencias. Entonces, al final, cada uno va a decidir en qué va a utilizar esa comunicación. Mm. Incluso si no eres profesional, incluso si no tienes un negocio marca personal. Una de las clientas que tuve en la primera edición iba a cumplir 50 años y le apeteció regalarse el hecho de repasar su vida y poder Qué escribir bueno. qué es lo que había hecho. O sea, que al final lo puedes hacer incluso Un como un regalo. autorregalo para ti. Qué Entonces, que bueno. no hace falta que seas profesional. El 90% de la gente que lo hace es porque trabaja en marca personal. Pero yo creo que si se plantean o les remueve algo alguna de estas situaciones, Mm. quiere decir que este taller les podría ayudar muchísimo. Y Está la próxima estupendo. edición la empezamos el 11 de octubre, así que es cuestión de que me Está ya contacten. cerquita. Claro, Exacto. está muy cerquita. Me contactan por Instagram y me Ujú. escriben, además me tienen ahí a la Muy mano, bien. contesto todos y cada uno de los mensajes. Además, soy de las que manda mensaje de voz, me parece Qué que es bueno. más cercano. Está muy bien. Y yo les explico ahí y todo. Pero eso, tercera edición, 11 de octubre, hay plazas todavía para Perfecto. entrar y así, bueno, pues les da tiempo a repasar no solo lo que han hecho esta vida, sino incluso, oye, lo que han hecho este verano, lo podemos incluir en esa Exacto. O historia. incluso técnicas, lo que decíamos, ¿no? Para poder generar historias del día a día, ¿no? Lo que estábamos hablando también de las Total, newsletters, de decir, oye, es que a mí me interesa total. también potenciar un contenido diario, pues necesito claves, necesito herramientas. Claro, es que es eso, porque la gente dice, bueno, es que no sé qué contar. Bueno, después de que hacen este taller se dan cuenta de que absolutamente todo es convertible en una historia. Exacto. Yo lo pienso, eso, cuando estoy paseando con mi perrete, cuando estoy Sí, cocinando, cuando de repente paso por el salón y escucho una cosa que sale de la tele porque me está viendo la tele mi padre. No sí. sé, cualquier cosa te puede dar, cualquier pensamiento, cualquier reflexión es susceptible de que lo conviertas en una historia. Y esa generación continua de contenido va a hacer que eso, que la gente que te lea, en Mm. el caso de que sean emails, va a tener la sensación de que te conoce un poco más y les vas a transmitir esa Está confianza. fantástico. Y para la gente que quiera llegar a ti, vamos a dar también tu página web y tu correo y redes. Vale, la página web está ahora de hecho ahora tengo reunión con la persona que está con el tema de la Próximamente. web, así que de momento en el Instagram, Carol Perfecto. Martínez Biografismo con guiones bajos, ahí Muy me bien. pueden encontrar y si no correo, hola@carolmartinezbiografista.com y Muy ahí bien. también me pueden escribir, pero vamos, que en Instagram me encuentran ahí a la Fácil. mano, tranquilamente. Totalmente. Pues Carol, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también abrirse a esa posibilidad de contar su historia, de que todos y todas tenemos una historia para contar, que podemos también servir y ayudar con nuestro ejemplo, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios aprendizajes. Y qué mejor manera de hacerlo que con grandes profesionales, como es el caso de Carol Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oriol, por el espacio, por la oportunidad y felicitarte por el trabajo que haces, porque esto de ir entrevistando a diferentes profesionales para ampliar el círculo y que se vean, pues eso, diferentes maneras de llegar a los demás y de ayudar, porque al final yo creo que todos tenemos Exacto. esa misión, es súper bonita, así que Totalmente. felicidades. Un abrazo fuerte. Muchas Chao. gracias. Chao.